Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. El tiempo de compartir la verdad. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan había venido solo por el desierto, predicando y preparando el camino para que los corazones se volvieran a Dios y pudieran conocer el regalo de Dios para la humanidad, que es Jesucristo, y que se encontraban en pecado y Él podía limpiarlos. La idea era que el mundo le conociera y Juan solo le iba a introducir. Una vez Juan entró en la ciudad, empezó a tener discípulos, pero a estos siempre les decía que había uno mayor que él, quien era el Mesías. Inmediatamente lo identificó y les dijo que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, o sea, el que va a morir por los pecados de la humanidad, ocupando el lugar del culpable, siendo él inocente. Al otro día de este diálogo, pasó Jesús cerca de donde estaba Juan, y Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos que estaban con Juan en ese momento, 2 de ellos, deciden inmediatamente seguir a Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. Le preguntaron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde moras? Y Jesús le mostró dónde, y se quedaron con él toda la noche, porque la hora había avanzado. Al otro día, Andrés fue donde su hermano Pedro a decirle que habían hallado al Mesías, que habían encontrado aquel de quien Moisés escribió y los profetas. Y Pedro vino y se quedó con Jesús. Solo con un día de conocer a Jesús, ya estaba convenciendo a su familia que había hallado al Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno es saber que aunque no había recibido ningún tipo de instrucción con respecto a la doctrina de Cristo, simplemente con el saber que era el Mesías, esa misma palabra compartió? Fue donde Pedro, donde su hermano, le dijo la misma palabra que Juan y Cristo habían compartido. Juan había dicho: los profetas escribieron de que vendría el Mesías. Yo soy la representación para abrir el camino, preparar su camino. Pero cuando Él venga, Él es el que quita el pecado. Y estos 2 que tenían unos 2 o 3 días de discípulos de Juan, ahora al ver a Jesús, se hacen discípulos de Jesús. Y menos de 24 horas después, Felipe, Juan, Pedro y muchos más ya estaban viniendo al Evangelio a causa de la predicación de Andrés. No sé qué tiempo has de durar para compartir la verdad de Dios, pero esta es una historia maravillosa. ¿Y nosotros? ¿Cuándo compartiremos con alguien este glorioso Evangelio? Solamente amaneció con el Maestro y ya el otro día estaba buscando personas para decirle que este era el Cordero de Dios, que Él era de quien se habló, que Él es la palabra hecha carne. Y trajo de una vez discípulos. Y el gran Pedro que llegó a ser. Tú y yo, ¿cuándo compartiremos esta verdad? ¿Cuándo impulsaremos a otro a que se den cuenta que Jesucristo es la encarnación del Hijo de Dios y que solo Él puede reconciliarnos con el Padre? Te insto, te invito a que reflexione. Tú que tienes tanto tiempo diciéndote llamar cristiano y no has compartido la fe,
Con nadie. Dedica tiempo para hablar de Cristo y convéncelo por el poder del Espíritu de que Él es de quien se habló en los profetas, en los escritos, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga.